A ver, ¿quién se acuerda cuál fue la frase que nos dejó el profe el fin de pasado? Aprendiendo a... Muy bien, aprendiendo a perdonar. Como lo dice ahí, Romanos fue escrito por Pablo en el año 56 después de Cristo y lo hizo poco antes de su viaje a Jerusalén. ¿Se acuerda cuando vimos todos los viajes que había hecho Pablo? Bueno, en uno de esos viajes, antes de ir a Jerusalén, fue que escribió esta carta a los hermanos que estaban justamente en Roma. Pero antes de pasar a la lección, les voy a hacer una pregunta. A ver, ¿alguien se conoce alguna historia, algo así? ¿Han escuchado sobre historias? ¿Han escuchado sobre cuentos? ¿Sobre historia en la escuela? ¿Vieron historia en la escuela? Si yo le pregunto quién era San Martín, ¿se acuerdan? ¿Saben, por ejemplo? Bien. A ver, las historias que les cuentan, ¿siempre son reales? Acá escuché un sí, un no, un casi. Claro. Depende cuál, muy bien. No siempre son reales todas las historias que nos cuentan. A ver, una pregunta más. ¿Alguna vez hicieron algo malo? ¿Sí? Todos hemos hecho cosas malas, ¿no? ¿Alguna vez los descubrieron después de que hicieron algo malo? ¿Alguna vez los culparon por algo que ustedes no hicieron? ¿Alguna vez culparon a alguien por algo que ustedes habían hecho? Escucho algunos no, otros sí por ahí. Bueno, saben que hoy vamos a hablar sobre una historia 100% real. Y es sobre alguien también que se culpó a sí mismo, podríamos decirlo, por las cosas malas de todos nosotros. ¿Saben de quién estoy hablando? Muy bien. ¿Saben que la carta a los romanos, a ver si, mira, saben que la carta a los romanos justamente está preparada o está hecha para los creyentes, para los cristianos? Tenemos dos divisiones grandes en la carta a los romanos. La primera, como lo dice aquí al lado, habla, es una parte doctrinal, habla sobre el plan de salvación para el hombre pecador. Y la segunda parte es la práctica. Y son las cosas que tenemos que hacer nosotros los cristianos una vez que aceptamos a Jesús como nuestro Salvador. Miren, yo les voy a leer un versículo de Romanos 1:8. Es un versículo muy lindo porque Pablo le escribe a los hermanos en Roma y les dice: primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Acá Pablo le está diciendo a los de Roma que da gracias a Dios porque la fe de ellos se divulgaba por todo el mundo. A ver, ¿se acuerdan, alguno de ustedes se acuerda qué es lo que le dijo el Señor Jesús a sus discípulos que tenían que hacer cuando Él ascendió al cielo? ¿Qué fue lo último que les dijo el Señor Jesús? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Lo vimos hace ya unos 4 sábados de lecciones, ¿no? ¿No se acuerdan? Estás levantando la mano, estás pensando. Sí, ese texto. Ese texto nos dice: id por todo el mundo y predicar el Evangelio. Entonces los discípulos y Pablo habían predicado el Evangelio y había llegado a Roma. Y ahora Pablo le escribe a los romanos y les dice que da gracias a Dios porque su fe se divulga por todo el mundo. Entonces así comienza la carta a los romanos. Y vamos a empezar con el plan de salvación en la parte doctrinal que abarca los versículos del 1 al 11:36. O al 11 y algo. Sí. El primer punto es la necesidad de un plan de salvación para cada uno de nosotros, tanto gentiles, judíos. Miren, vamos a buscar Romanos 1. ¿Tienen ganas de leer ustedes? A ver, ¿quién quiere leer el versículo 20? Yo escuché por acá primero que levantó la mano. Vamos a hacer así: el que levanta la mano, ¿dale? Versículo 20.
De modo que no tienen excusas, nos dice. Les voy a leer en mi versión. Nos dice, porque las cosas visibles... bueno. De modo que no tienen excusas. Pues, al 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron con sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Nos está hablando de las personas en general, de todos los gentiles era el pueblo que no eran los judíos, y nos dice que su corazón se entenebreció, su corazón se llenó de pecado. Por eso ellos también necesitaban un Salvador, un plan para salvarlos. En el versículo 2, del capítulo 2, versículo 1, al capítulo 3, versículo 8, Pablo se refiere a los judíos y nos habla también de la necesidad que tenían los judíos de un Salvador. El versículo 9, 3:9 nos dice, ¿qué pues somos nosotros mejores que ellos? Hablando a los judíos, dice, en ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Acá Pablo le está diciendo a los romanos que todos somos pecadores. Entonces, si buscamos el capítulo 3, versículo 23, ahora sí, ¿quién quiere leerlo? Vamos de este lado que no leyeron. 3:23 nos dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿qué nos dice el texto? ¿Quiénes pecaron? Entonces, ¿todos somos? Bien, ese es el primer punto que Pablo se encarga de escribirle a los romanos, que ellos se den cuenta y que nosotros nos demos cuenta que todos somos pecadores. Ahora, Pablo les presenta cuál es la forma, cuál es el plan que Dios eligió o buscó para salvar a todos los pecadores. Y tenemos 2 puntos. Somos justificados por fe. En el mismo capítulo, el versículo 24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Siendo justificados, ¿cómo dice? Gratuitamente. No hubo nada, nosotros no tuvimos que hacer ni pagar ningún precio. Pero saben, ese precio lo pagó el Señor Jesús en la cruz del Calvario. El siguiente punto que les puse acá es, para el amor de Dios, nada es imposible. Y vamos a buscar capítulo 5, versículo 8. De este lado, una chica que se anima a leer. Bien, ¿prestaron atención? ¿Leyeron? ¿Cómo dice la primera parte? Mas Dios muestra su amor. Entonces, por el amor de Dios es que nosotros fuimos salvos. Éramos pecadores, pero Cristo murió por nosotros, nos dice el versículo 8. La única forma que teníamos de ser salvos es que alguien pagase el precio de nuestro pecado, y ese fue el Señor Jesús en la cruz del Calvario. Y con su muerte en la cruz fuimos nosotros reconciliados. Fuimos hechos justos para Dios. Nos dice el capítulo 5, el versículo 10, porque siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. El Señor Jesús nos reconcilió. Él derribó esa pared, ese muro que nos alejaba de Dios. Pero nosotros, chicos, tenemos que aceptarlo. Y eso es por fe. Tenemos que creer en el sacrificio y en la redención de nuestros pecados hecha en la cruz del Calvario por el Señor Jesucristo. Una vez que somos reconciliados, Pablo se dirige a los romanos y les dice en el capítulo 6, versículos 22 y 23. Bien, el Señor Jesús, Pablo les dice que habéis sido libertados del pecado. Y el versículo 23 nos dice, porque la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna, si no me equivoco, ¿no? Entonces, nosotros teníamos una paga, una condenación por nuestro pecado, que era la muerte eterna. Pero la dávida, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces,
fuimos reconciliados, somos libres del pecado, libres por el poder del Espíritu, y nos dice el último punto, más que vencedores. Que no anoté los versículos. Más que vencedores. Capítulo 8, versículos 37 al 39. Se los leo, dice: Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pablo le está diciendo a los romanos que en todas las cosas somos más que vencedores y que no hay nada que nos pueda separar del amor de Dios. Ahora Pablo hace un paréntesis y a partir del versículo 9, capítulo 1 hasta el versículo 11, hasta el capítulo 11 y versículo 36, Pablo se dirige al pueblo de Israel, al pueblo escogido por Dios. Se dirige a ellos porque tenían una mala interpretación sobre cuál era el pueblo escogido. Entonces, en estos capítulos se dirige solamente a ellos. Pero, para no extendernos tanto, no los vamos a leer y vamos a pasar al siguiente punto. Que ahora sí, yo les dije que primero teníamos que se dividía en dos partes. ¿Se acuerdan cuál eran las primeras partes? Un plan de... No se tienen que olvidar eso, un plan de salvación. Y la segunda parte, deberes cristianos. Bueno, eso le dice ahí, pero sí, deberes cristianos. Y saben que los deberes cristianos nos hablan de la vida cristiana, la vida que nosotros cuando aceptamos al Señor Jesús debemos llevar. Y hay 3 puntos. En la iglesia, en el mundo, que sería fuera de la iglesia, en lo que hacemos día a día, en el trabajo, en la escuela, en el barrio, en el club de fútbol, en el club donde vayamos a jugar al básquet, a lo que juguemos. En todos los lugares sería cuando se refiere al mundo. Con los hermanos fuertes y débiles en la fe. Nos habla de que había una diferencia entre los hermanos y tenían una rivalidad, no me salía la palabra, de cuando uno era fuerte o débil en la fe. Así que bueno, vamos a empezar con el primer punto que nos dice la vida cristiana en la iglesia. Es el capítulo 12 de Romanos. Pablo le está diciendo a los romanos que deben presentarse en sacrificio vivo para Dios. No quiere decir que se sacrifiquen explícitamente, pero lo que está diciendo es que dediquemos nuestro tiempo a servir a Dios. Que busquemos la manera de cumplir ese primer llamado que les hizo a los discípulos y que también se extienda a nosotros, de buscar, de invitar amigos a la actividad y de predicarles el Evangelio. El versículo 2, de este lado, ¿quién me lo lee? Bien, acá en la versión esta dice, no se amolden a este siglo, no se conformen, no hagan todo lo que hace el mundo, todas esas cosas, esas actitudes que quizás podemos ver cotidianamente cuando convivimos con nuestros amigos de la escuela, cuando convivimos con nuestros amigos del barrio, cuando estamos jugando y a alguno se le escapa una mala palabra. Pablo le está diciendo a los romanos que tengan cuidado, que no se amolden, que no se parezcan a ellos, que no conforméis a este siglo, dice. Sino tenemos que transformar nuestra mente, tenemos que renovar nuestra mente y llenarla de conocimiento de la palabra de Dios, para conocer qué es lo que Él quiere para sus vidas, chicos. Entonces, ahí estamos viendo ya 2 puntos. En la iglesia y una parte de lo que sería en el mundo. En el mundo se refiere bien en el capítulo 13, versículos 1 al 14. No vamos a leerlos todos, pero vamos a leer un para ver, así lo dejo leer por allá. El 1.
13:1. Bien, nos está hablando de las autoridades. Y a ver, ¿ustedes qué entienden por autoridades? Nuestros padres, bien. Pueden ser sus padres, sus tíos, sus abuelos. Entonces, como cristianos, como hijos de Dios, tenemos que obedecerles, tenemos que hacerles casos a las cosas que ellos nos están diciendo. Porque nos dice la Biblia, nos dice Pablo, o le decía Pablo a los romanos y también a nosotros, de que esa autoridad, esa persona que está a cargo de ustedes, la puso Dios. Él es el encargado de designar quiénes van a ser las autoridades tanto de su casa, de sus familias, de su escuela y en todos los lugares en que nos movemos, la autoridad la designa Dios. El versículo 8 nos dice: no debáis nada a nadie, sino amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Pablo le está diciendo a los romanos que amen a todos, que amen a los prójimos. El Señor Jesús ya había dicho esto cuando Él estuvo en la tierra, les instituyó un nuevo mandamiento diciendo: este nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado. El Señor Jesús nos amó de tal forma que entregó su vida. Y Pablo le dice a los romanos que ellos también deben amar así a sus prójimos. Con los hermanos fuertes y débiles en la fe, en el capítulo 15, versículo 1 nos dice: así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agrandarnos a nosotros mismos. Y no agradarnos a nosotros mismos. Lo que pasaba era que las iglesias en Roma tenían rivalidades por quién tenía más fe, por quién conocía más. Pero Pablo les dice que esas rivalidades las tienen que dejar de lado. Y deben soportar. El fuerte debe soportar al débil en la fe. Para ir terminando ya, Pablo llega a la conclusión. Y primeramente hace, en el capítulo 15, 14 al 33, una exhortación acá. Capítulo 15, versículos 9 dice: nos está dando el por qué debemos agradecer, por qué debemos dar gloria a Dios. En el versículo 9 nos dice: y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito: por tanto yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Entonces, Pablo le está diciendo a todo el pueblo, a todos los gentiles, y a nosotros también, porque nosotros somos parte de ellos, que debemos glorificar a Dios, que debemos alabar a Dios por su misericordia hacia nosotros. Dice: te confesaré entre los gentiles. Esto habla de anunciar al Señor Jesús entre el mundo, entre la gente que conocemos, entre los amigos que vamos visitando, entre los amigos con los que jugamos al fútbol. Con todos debemos confesar de Dios y de lo que Él hizo por nosotros en nuestras vidas. A partir del capítulo 16, Pablo da saludos personales a todas las personas en Roma, ya que él las extrañaba y ansiaba verlos. Recuerden que Pablo había fundado la iglesia en aquel lugar. Entonces, para recordar, ¿en qué dos partes se dividían la carta a los romanos? Plan de salvación, deberes cristianos, muy bien. Y a ver si se acuerdan, esta parte es más complicada, pero vamos a ir repasándola para que ustedes después se la acuerden. El plan de salvación, podemos encontrar 4 puntos, creo que les dije, sí, 4 puntos. El primero era su necesidad, y nos hablaba de la necesidad que tenemos todos de un plan de salvación. El segundo punto, ¿se acuerdan? ¿No? Está bien, era medio complicado. Es la forma, el plan que diseñó Dios y la forma que Él hizo para que nosotros podamos acceder a esa salvación.
El tercer punto nos habla de la reconciliación que obtuvimos por este plan de salvación. El cuarto punto era el pueblo de Israel en el plan de Dios, qué plan tenía Dios específicamente para el pueblo escogido. Y de la práctica tenemos algo más fácil, que es la vida cristiana. ¿Se acuerdan las tres formas de la vida cristiana o cómo debemos conformarnos? Una, decime. En el mundo, por acá, con los hermanos, muy bien. Y me falta una. La escuché por ahí despacito. En la iglesia, muy bien. No sé quién la había dicho, pero sí, estaba de 10. En la iglesia, en el mundo y con los hermanos. Después Pablo se divide la última partecita, conclusión y saludos. Ahí estamos. Miren, yo ahí le hice un cuadrito para que a ver si se lo podían aprender más fácil. ¿Vieron esos chicos que están ahí en el medio? Esos somos todos nosotros. ¿Y ven que estamos todos con un muro alrededor? Ese muro, el primer muro, es por nuestra condición de pecadores. Como vimos, todos nosotros somos pecadores. Entonces, ¿el primer muro cuál es? Somos todos pecadores, culpables del pecado, le puse yo. El segundo punto, el segundo muro que nos rodea y que nos aleja de Dios, es condenados por la ley. La ley el pueblo judío, para el pueblo de Dios, era una ley que tenían que seguir y cumplir para poder acercarse a Dios, y en la cual un sacerdote tenía que entregar un sacrificio para poder acceder a la presencia de Dios. Pero ahora nosotros podemos acceder a esa presencia de Dios por medio de la reconciliación por Jesucristo. Mediante el Señor Jesús, en la cruz del Calvario, todos nosotros podemos acceder a estar en la presencia de Dios, a la salvación de nuestros pecados, pero la única forma de hacerlo es, como dice ahí, justificados por fe. Tenemos que tener fe, creer en lo que Dios hizo para poder acceder al plan de Dios para nuestras vidas, para poder acceder a la salvación de nuestros pecados y así entrar al cielo el día que el Señor nos llame a su presencia. ¿Se lo acuerdan ya todo? Y ahora algo más para que se acuerden. Encima, el texto. ¿Lo repetimos? ¿Se lee bien ahí? Sí. 1, 2, 3. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Romanos 1:16. Ahí habla, dice, al judío primeramente, al pueblo judío y también al griego, refiriéndose a cada uno de los gentiles, a todos nosotros. Pero, para hacerlo un poquito más fácil, se los dejo hasta ahí. Es más cortito, así que se lo tienen que aprender más rápido, ¿no? ¿Lo repetimos de vuelta? Vamos a repetir este lado primero. 1, 2, 3. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Romanos 1:16a. Y ahora este lado. No, 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 no. 1, 2, 3. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Romanos 1:16. Ah, se lo aprendieron ya, me imagino, ¿no? ¿Qué pasa si yo les tapo ahí? ¿Se lo saben? ¿Sí? ¿Muy fácil? ¿Y ahí? A ver, vamos a repetirlo ahí. ¿Qué grupo se anima? ¿Lo escucha usted? Ahí la tía Jenny se anima, miren, vamos a escuchar a la tía Jenny. Sí, dígalo usted primero.
Muchas gracias. La tía Jenny ya se lo aprendió, no tiene que aprendérselo para el sábado que viene. ¿Los grandes no valen? Mira, Lichi se lo sabe. A ver, Lichi. Muy bien. A ver, vamos a ponerle un poquito más difícil. Uy, ¿se complicó mucho? A ver, Toby. Vamos a escuchar a Toby ahora. Muy bien. A ver, yo quiero escuchar a una chica. ¿Alguna chica se anima a decirlo? ¿Sí? Ahí le vamos a poner un micrófono. Porque no me acuerdo del Evangelio, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Romanos 1:16a. Muy bien. ¿De este lado una chica se anima? Acá, a ver. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Romanos 1:16. Muy bien. Un fuerte aplauso para todos. Ahora tienen un trabajo más sencillo, solo se tienen que aprender el texto. ¿Quieren decirlo una vez más completo? Bueno, lo decimos una vez más, todos juntos. ¿Tapado? Ahí está. 1, 2, 3. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. 1. Esa parte no la van a aprender. No, no. Ah, completo no, pero hasta la. Listo, se lo aprendan. Ya tienen una tarea menos para el sábado que viene, así que el sábado que viene espero verlos a todos acá de los dos equipos diciendo los textos, ¿eh? Ahora sí.